Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, donde están nuestros invitados, y también desde Soria, en Castilla y León, delante del Palacio de los Condes de Gómara, que fue erigido en el siglo XVI, cuando era monarca español Felipe II. Hoy es 1 de mayo, 1 de mayo, día en que se conmemora aquellas manifestaciones de ese día 1886 en Chicago, en donde los trabajadores lograron que se estableciera, o presionaron para que se estableciera, una jornada laboral diaria de 8 horas. Les doy la bienvenida a nuestros invitados: Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE; Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex; y Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario O Globo de Brasil. Y el primer asunto tiene que ver con que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha cumplido sus primeros 100 días el sábado pasado y dio una manifestación, encabezó una manifestación en lugar de haber ido a la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en el Hotel Hilton en Washington. Encabezó una manifestación en Harrisburg, en Pensilvania. Ahí dijo varias cosas: que los periodistas son una desgracia, por una parte; por otra, que sus primeros 100 días han sido un éxito. También señaló que puede haber más tensiones, incluso con Corea del Norte. Pero otra cosa que manifestó el señor Trump es que ha invitado a la Casa Blanca a Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, un hombre que está acusado por varias ONGs con haber originado matanzas, ejecuciones extrajudiciales, que llegó a decir que Barack Obama era un hijo de tal, y que por otra parte señaló que así como Hitler mató a 3 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, él quisiera matar a 3 millones de narcotraficantes y de adictos a las drogas ilícitas. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta invitación de Trump a Rodrigo Duterte? Pepe López Zamorano, Raquel Godos, Enrique Gómez Batista. Bueno, en primer lugar, no me sorprende mucho. Creo que las afinidades entre ambos son evidentes. Los dos son populistas puros, los dos son muy proclives a las expresiones francas, alguien diría políticamente incorrectas. Los dos son en gran medida provocadores profesionales y de alguna manera llegaron al poder con este discurso que era el discurso anti-establishment, un discurso de rompimiento con los esquemas tradicionales. Así que de alguna manera esto es una continuación de lo que han sido pues estas aproximaciones del presidente Donald Trump con líderes que son muy controvertidos, algunos dirían autoritarios. Desde la campaña presidencial vimos su acercamiento con Vladimir Putin, aunque en este momento pues ya se ha distanciado en cierta medida. También incluso ha calificado al propio líder de Corea del Norte como una smart cookie, como un hombre muy listo. Y ha invitado a la Casa Blanca también al presidente de Egipto, también ha felicitado al presidente de Turquía, que tuvo un referéndum muy controvertido. Así que, de alguna manera, eso es explicable. Lo que es preocupante desde mi punto de vista es el hecho de que esta invitación se puede interpretar como un endoso a la muy polémica metodología del presidente Duterte en su llamada guerra contra las drogas. Como sabemos, no solamente ha hablado de eliminar a los traficantes de drogas, sino también eliminar incluso personalmente a los consumidores de drogas. Aparentemente ya habían tenido una conversación en diciembre donde el presidente Trump le dijo que era el método correcto, de acuerdo con las versiones de Filipinas. La Casa Blanca no lo ha desmentido, así que es muy importante que haya un deslinde muy claro si el presidente Trump está apoyando el liderazgo de Duterte o está apoyando específicamente esta muy polémica metodología en el combate a las drogas. Sí, efectivamente estoy de acuerdo con Pepe. No se sale del patrón de Donald Trump la decisión de acercarse a un personaje como Duterte. Es cierto que quizás sea mucho más sanguinario de cara a al público general, quizás sea mucho más evidente en las últimas medidas que está tomando y quizás sea hasta un acto un poco quizá provocativo en función de las actuaciones que está haciendo el presidente filipino últimamente. Tampoco se sale del patrón de actuación de Trump esta decisión, acercarse a un líder autoritario, como decía Pepe, pero también es cierto que el hecho de que, además en el comunicado que sacó la Casa Blanca después de la conversación entre ambos para invitarle a la Casa Blanca, destacaban su política antidrogas, y eso es lo preocupante. No sé si vieron hace unos meses un maravilloso artículo del New York Times, un reportaje fotográfico que creo que fue premio Pulitzer además, en el que las imágenes son impactantes sobre las medidas que está tomando Duterte en las calles para acabar con la drogadicción de una manera sanguinaria, totalmente de mano dura. Y exacto, ese es el problema, saber si Trump está de acuerdo en este tipo de actuaciones, en este tipo de políticas, y quiere hacerse la fotografía con un líder
como es Duterte. Vamos a ver de qué manera desarrolla este acercamiento, también si él prefiere hacerse la foto en la Casa Blanca con un traje o ir a Filipinas a ver de qué manera Duterte está actuando in situ para acabar con este problema de las drogas. Lo que me parece muy raro es que, bueno, sí, se repite el padrón de Trump de crear polémicas toda vez que tiene un dato negativo para intentar cambiar los noticieros, o sea, para tener un impacto y disminuir las malas noticias que son grandes en sus primeros 100 días. Pero en este caso es malo especialmente porque sirve como incentivo para que otros países creen que eso es normal. Hemos visto un cambio muy fuerte de la posición de Estados Unidos en los derechos humanos. Esto no es solamente una polémica de periódicos, esto cambia de verdad la situación de las personas en países muy conflictuosos que todavía tenía un poco de respeto por la posición americana, por el peso de Estados Unidos en el comercio, en el mundo. Y cuando Estados Unidos muestra que los derechos humanos no son importantes, esto puede sí cambiar la situación de personas que viven en esos países que sí necesitan de un apoyo extranjero fuerte para intentar poner fin a barbaries, creo. El segundo asunto tiene que ver con Venezuela, donde en los últimos días ha habido manifestaciones de protesta contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El Papa Francisco, en un vuelo de Egipto a Roma, dijo en las últimas horas que debería haber una nueva negociación, una nueva mediación en Venezuela entre el gobierno de Maduro y la oposición por una parte, pero por otro lado dijo el Papa que la oposición venezolana ha estado dividida. Esto contrasta con el hecho de que en las manifestaciones recientes han salido a la calle todos los sectores de la oposición venezolana dando un símbolo, manifestando, dando a entender que efectivamente están unidos. El grupo de Enrique Capriles, ex candidato presidencial, se ha unido con Voluntad Popular, el grupo de Leopoldo López, que está en prisión. Manuel Rosales también ha manifestado su adhesión a este grupo de opositores y por supuesto María Corina Machado, la diputada. ¿Es que el Papa está mal informado? ¿Es que se ha equivocado el Papa esta vez señalando que la oposición está dividida cuando aparentemente no lo está? Raquel Godos, Enrique Gómez Batista, Pepe López Zamorano. Bueno, yo creo que puede que sea el momento en el que menos dividida está la oposición venezolana, pero eso no quiere decir que no esté dividida, porque si no estaría unida. Es decir, no habría distintas formaciones que estuvieran compitiendo de esa manera entre sí. Hay una lucha de poder evidente y el Papa no es que esté mal informado, es que se adviene, digamos, a un pasado reciente que demuestra que esa oposición no ha sido capaz de unirse lo suficientemente como para plantar cara al chavismo en Venezuela. Creo que no se trata de una falta de información o de una manera de informarse errónea, sino que él se está basando en los hechos. Es cierto que en los últimos días, en el último mes, sobre todo después del fallo del Tribunal Supremo, cuando intentó quitarle los poderes a la Asamblea Nacional, digamos que la oposición se ha unido más que nunca y está llenando las calles, está organizándose más, se están uniendo en ese sentido para presionar más y hacer, digamos, un último empujón o un gran esfuerzo dadas las circunstancias que son todavía mucho más graves que en meses anteriores y dar una sensación de unidad mucho mayor. También cuando se les pregunta pues están pidiendo que otra vez vuelvan esos digamos intermediadores internacionales para ayudarlos y por supuesto el Papa es una voz importante en ese proceso. Quieren darle esa sensación al Papa de unidad para que no vuelva a haber un diálogo fallido, seguramente, pero lo cierto es que todavía ellos tienen que demostrar que están tan unidos como dicen. Yo estoy de acuerdo con Raquel, sí que en verdad la unión de las oposiciones es algo muy, muy reciente, o sea, todavía no hay una unidad de acción muy fuerte, es muy sencillo, empezó eso hace mucho poco tiempo, pero en mi opinión la gran equívoco del Papa, si podemos decir así, es la defensa por más diálogo. Hemos visto que Maduro no quiere dialogar. Hemos tenido muchas misiones el año pasado, muchos momentos. Hemos visto las últimas noticias de que está intentando convocar una constitución, una nueva posibilidad de cambiar aún más la constitución. O sea, lo que Papa y creo que todos los países del mundo necesitan hacer es obligar elecciones. Este es lo de algo posible. No más intentar encontrar una solución política porque, en mi opinión, está muy claro que Maduro no quiere dialogar.
Cuando propone tirar Venezuela de la Organización de los Estados Americanos, es un señal claro, el llave que no quiere negociar. Sí, bueno, dice el dicho que cría fama y échate a dormir. Sabemos que históricamente la oposición venezolana ha estado muy dividida, pero en ese sentido coincido con Raquel. Creo que si en un momento está menos dividida que nunca es ahora, lo han demostrado la confluencia de acciones de algunas de estos grupos. Yo personalmente no creo que el hecho de que existan varias facciones dentro de los movimientos populares como el de Venezuela sea necesariamente malo. De hecho, es inevitable. Siempre hay una facción moderada, hay otros que jalan más rápido, hay otros que son más de izquierda. El punto de vista que ahora parece estar prevaleciendo es que es una movilización popular en busca de que haya una nueva jornada electoral que define exactamente el futuro de Venezuela. Si esto es lo correcto o no es lo incorrecto, eso lo dirá la historia. Yo creo que no necesariamente el Papa está desfasado en su información, simplemente es una expresión de buenos propósitos y apostando por el diálogo. Da la impresión de que en este momento la oposición venezolana, a pesar de las movilizaciones, sigue creyendo que se puede construir algún tipo de enlace constructivo. Parece ser que la apuesta ahora es que los presidentes de América Latina, que ya expresaron a nivel general sus gobiernos algún tipo de búsqueda de apoyo, ahora que lo hagan ellos personalmente, de tal manera que se pueda lograr que estos acuerdos iniciales que se habían tenido justamente con la participación del Vaticano se materialicen en propuestas de agendas concretas que permitan salir de esta crisis política y económica del país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Castilla y León, en España, y desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, en este 1 de mayo festivo en gran parte de los países occidentales. Hay noticias del Brasil. Desde hace ya años se ha destapado el famoso escándalo de Petrobras, de la red de sobornos en esa petrolera internacional brasileña, esa multinacional. También hay noticias por el escándalo de la constructora brasileña y multinacional Odebrecht, por una red de sobornos que ha salpicado a jefes y exjefes de Estado en distintos países latinoamericanos. El pasado viernes hubo una manifestación de los sindicatos en el Brasil. La fuerza sindical brasileña es muy fuerte. Desde hace más de 70 años ha habido reivindicaciones de los trabajadores en el Brasil. Getúlio Vargas llegó a impulsar algunas leyes para proteger a los trabajadores. En esta manifestación contra el gobierno de Michel Temer, el hombre que reemplazó a Dilma Rousseff, quien fuera destituida el año pasado a finales de agosto por el Congreso y que tiene una popularidad del señor Temer de solamente el 4%, en esta manifestación los trabajadores se quejan con respecto a una reforma pensional que está impulsando el gobierno de Temer. Según esta reforma, la edad de jubilación habría que aumentarla de los 58 años a los 65. ¿Fue un éxito esta manifestación para los trabajadores y va a perjudicar, va a debilitar aún más al gobierno de Temer, o esta marcha sindical fue un fracaso? Enrique Gómez Batista, Raquel Godos, Pepe López Zamorano. Bueno, depende de a quién lo pregunta. Si pregunta al gobierno va a decir que fue un fracaso, si pregunta a los trabajadores fue un suceso. Lo fato es que, independiente de si piensa en números o de personas, la participación, el fato es que sí, las grandes ciudades de Brasil se pararon en el último viernes, por la primera vez en 21 años, una greve general grande, de impacto. Tal vez la adhesión no sea muy grande como se imaginaba los sindicatos, pero el fato es que sí muestra problemas para el gobierno de Temer. Temer está haciendo 2 reformas muy impopulares, la reforma de los sistemas de trabajo, la reforma del sistema de aposentadorías. Esto no es fácil en ninguna ciudad, en ninguna sociedad del mundo, mucho más en Brasil hoy. ¿Por qué? Porque Temer todavía fue el vicepresidente de Dilma, no ha elegido, y más que eso, no fue elegido con estas banderas del gobierno de Dilma de hacer reformas tan profundas en estos 2 temas. Y además su gobierno también está todo involucrado en muchos casos de denuncias de corrupción. O sea, mucha gente en Brasil dice que no hay muchas condiciones del gobierno a hacer estas reformas tan grandes. Esta semana que se pasó, hemos visto también que la reforma de trabajo no conseguía, casi no pasó con pocos votos, y que eso es indicativo de que no tendrá votos para aprobar la reforma de la Previdencia. O sea, hemos visto una situación muy fuerte, muy compleja, y la crisis en Brasil continúa. Bueno, yo creo que es importante que la gente también salga a las calles para demandar este tipo de cosas. Cuando Temer llegó al poder, sacó a Dilma Rousseff de la presidencia, parecía que Temer iba a llegar a Brasil para ser el Mesías y la solución de todos los males,
y sin embargo se ha demostrado que nadie está libre, por lo menos en Brasil de momento, de tener algún problema con la corrupción o algún problema con ciertos sectores de poder. Entonces, bueno, creo que es bueno que la gente salga a la calle por lo menos para reivindicar que están vigilantes sobre las medidas que está tomando. Bueno, más allá también del impacto que puede tener para la presidencia de Temer, yo creo que estas son muy buenas noticias para el expresidente Lula da Silva. La última encuesta realizada este fin de semana muestra que tiene el 30% del apoyo para la primera vuelta electoral, a pesar de que enfrenta 5 casos separados de posibles casos de corrupción. Esto lo colocaría como un muy fuerte candidato para las elecciones presidenciales del próximo año. En una segunda vuelta quedaría empatado con la senadora Marina Silva, y el hecho de que la razón de estas protestas sea justamente un rechazo a las reformas laborales y de pensiones habla de alguna manera de la popularidad que tiene todavía la agenda del Partido de los Trabajadores en Brasil. Hay otro asunto en la agenda noticiosa internacional y tiene que ver con Francia. Este domingo, 7 de mayo, se cumple la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la definitiva en ese país de 63 millones de habitantes, que es la quinta economía del mundo. Se enfrentan Emmanuel Macron, candidato de centroizquierda independiente, por una parte, y Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, por otra. Marine Le Pen ha dicho que si gana las elecciones tratará de convocar un referendo para ver si Francia se retira de la Unión Europea. A propósito de la Unión Europea, esta mañana el ex primer ministro laborista británico Tony Blair dijo que vuelve a la arena política porque quiere combatir esa idea de que el Reino Unido debe finalmente concertar y ponerle punto final a todas las negociaciones que tienen que ver con el Brexit, con el retiro del Reino Unido de la Unión Europea, tal como lo votaron los ciudadanos británicos el año pasado. Ha dicho Blair que una cosa es estar en la Champions League, es decir, en la Unión Europea, y otra en un equipo, en un campeonato de segunda división, que es lo que según él va a pasar en el Reino Unido. Él, sin embargo, no se va a presentar a las elecciones del próximo 8 de junio. Pero volviendo a Francia y a la Unión Europea y al Brexit, Emmanuel Macron, el candidato independiente y según las encuestas quien ganará este domingo, ha dicho que la Unión Europea debe reformarse o que si no habrá un Frexit, es decir, una salida de Francia de la Unión Europea. ¿Podrá la Unión reformarse tal como quieren algunos líderes políticos? Y se lo pregunto a Raquel Godos, a Enrique Gómez Matista y a Pepe López Zamorano. Bueno, que Macron afirme que la Unión Europea tiene que reformarse es hasta alentador, porque es algo evidente, si no, no estaría pasando por la crisis por la que está pasando. Con lo cual, que un candidato a la presidencia que tiene la mayoría de los votos, parece ser, según las encuestas, de cara al próximo domingo en Francia, diga que la Unión Europea se tiene que reformar, es alentador porque al fin y al cabo es uno de los dos grandes motores de la Unión Europea junto a Alemania. Por otra parte, en la retórica del Frexit, de apoyar el hecho de que Francia se vaya de la Unión Europea en caso de que esas reformas no sucedan, creo que tiene más un cariz electoral que realmente político. Tiene más que ver con el hecho de que su rival en las encuestas, su rival en las elecciones, está planteando esa salida, y hay un sector de la población muy descontento al que esa opción no le parece mal y que a lo mejor no sabe muy bien a quién votar y todavía puede arañar ciertos votos por ese lado. Entonces creo que la reforma es una cuestión alentadora, y el hecho de que diga que Francia se podría marchar en caso de que no ocurra tiene más tintes electorales que políticos. Bueno, yo creo que todavía es más soy un poco escéptico con la posibilidad de reforma muy amplia de Unión Europea, porque hemos visto lo que pasó en la crisis de 2008, toda la crisis del desempleo en Europa, la crisis con Grecia y ahora después del Brexit, y todavía la Unión Europea no se ha reformado. O sea, hablamos mucho de los problemas de nuestros países, pero vemos que la burocracia y la lentitud de las instituciones europeas son muy más intensas que en nuestro continente. Entonces, creo que hay un deseo de que eso sea posible, una reforma, pero no creo que será a corto plazo. Sí, a mí me parece que es un muy habilidoso y oportuno guiño en el ojo a un sector de los votantes de Le Pen que probablemente están preocupados por el tema de la pérdida de soberanía hacia la Unión Europea, el tema de la migración, pero que no necesariamente comulgan con otros aspectos del ideario político de Le Pen, y por lo tanto él está buscando, como dice Raquel, quizá acercarse a ese tipo de votos, y en este momento, como están las encuestas, cualquier porcentaje que pueda llevar a su columna va a ser muy importante en esta segunda vuelta electoral. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo en este 1 de mayo, en este 1 de mayo. Gracias Raquel Godos, Enrique Gómez Batista y José López Zamorano por haber estado aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.